aroma a jazmín se mezclaba con la brisa marina que entraba por los enormes ventanales de la mansión Montero. Isabela Vega respiró profundamente mientras contemplaba el espacio vacío frente a ella. Las paredes de mármol blanco reflejaban la luz del atardecer, creando un lienzo perfecto para su próximo proyecto. A sus 28 años, nunca había tenido una oportunidad como esta: rediseñar la residencia principal del hombre más poderoso de la costa. Sus dedos recorrieron la superficie fría de una columna mientras imaginaba las posibilidades. Este contrato podría cambiar su vida, sacarla definitivamente de las dificultades económicas que arrastraba desde la muerte de sus padres. Solo necesitaba impresionar a Alejandro Montero, el enigmático millonario cuya reputación de frialdad e intransigencia era tan conocida como su fortuna. Isabela consultó su reloj. Él llegaba con 20 minutos de retraso, típico de un hombre que consideraba que el tiempo de los demás valía menos que el suyo propio. Sacó su cuaderno de bocetos y comenzó a trazar algunas ideas preliminares, decidida a aprovechar cada minuto. El sonido de pasos firmes sobre el mármol la sorprendió. Al levantar la mirada, el impacto fue inmediato. Alejandro Montero era más imponente en persona que en las fotografías de las revistas de negocios. Alto, con el cabello negro perfectamente peinado hacia atrás, ojos grises como el acero y un traje hecho a medida que acentuaba su figura atlética. Su presencia llenaba la habitación de una manera que ningún mueble o diseño podría igualar. Lo siento por el retraso, señorita Vega. Hubo complicaciones inesperadas con una adquisición en Europa, dijo con voz profunda y sin una pizca de verdadera disculpa en su tono. Isabela se irguió, determinada a no dejarse intimidar. No había llegado hasta aquí para acobardarse. Señor Montero, el tiempo es el único recurso que, una vez perdido, no puede recuperarse ni con toda su fortuna. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera contenerlas. Por un momento, el silencio cayó entre ellos como una losa. Isabela contuvo la respiración, convencida de que acababa de perder el contrato más importante de su carrera por su impulsividad. Para su sorpresa, la comisura de los labios de Alejandro se curvó ligeramente hacia arriba. Una sonrisa casi imperceptible, pero que transformó momentáneamente su rostro severo. Una observación acertada. Pocas personas en mi círculo se atreven a hablarme con tal franqueza, señorita Vega. Encuentro eso refrescante. Isabela sintió un extraño alivio, mezclado con algo más que no quiso analizar. Asintió levemente y procedió a mostrarle sus ideas preliminares para la renovación. A medida que explicaba su visión, notó cómo la mirada de Alejandro se alternaba entre los diseños y ella misma, estudiándola con una intensidad desconcertante. Sus propuestas son interesantes, comentó él después de examinar los bocetos, pero me pregunto si realmente entiende lo que busco. ¿Y qué es exactamente lo que busca, señor Montero? Alejandro se acercó, invadiendo sutilmente su espacio personal. El aroma de su perfume, una mezcla de sándalo y alguna esencia que no pudo identificar, la envolvió. Esta casa ha sido un símbolo de poder por generaciones, pero ha estado vacía. Quiero que siga representando éxito, pero también quiero que alguien pueda entrar y sentir que es un hogar, no solo un monumento a la riqueza. Había una vulnerabilidad inesperada en esas palabras que contrastaba con su imagen pública. Isabela lo miró a los ojos, tratando de descifrar al hombre detrás de la fortuna. ¿Y usted cree que merezco esa responsabilidad? Él la observó por un largo momento antes de responder. Mi asistente investigó a 20 de los mejores diseñadores del país. Solo usted habló en su portfolio sobre crear espacios que cuenten historias, no solo que impresionen a los visitantes. Eso es lo que necesito. Isabela sintió una oleada de determinación. Entonces déjeme contarle una nueva historia para esta casa, señor Montero. Durante las siguientes 2 horas, recorrieron cada rincón de la mansión. Isabela tomaba notas y hacía preguntas, mientras Alejandro revelaba detalles sobre su vida que sorprendentemente nunca habían aparecido en los medios. Cómo había heredado la empresa familiar a los 25 años tras la muerte repentina de su padre. Cómo las decisiones difíciles lo habían forjado en el hombre implacable que era ahora. Al llegar al dormitorio principal, una estancia enorme con vista panorámica al océano,
Isabela notó la tensión en los hombros de Alejandro. «Este espacio necesita la mayor transformación», dijo él, su voz ligeramente más baja. «Ha estado exactamente igual desde que mi padre vivía aquí. Nunca tuve el valor de cambiarlo». Isabela se acercó a la ventana, observando el sol que comenzaba a hundirse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. «A veces necesitamos destruir para reconstruir, señor Montero. Dejar ir el pasado no significa olvidarlo, sino honrarlo creando algo nuevo». Sus miradas se encontraron y por un instante, la máscara del poderoso empresario pareció disolverse, revelando a un hombre con heridas tan profundas como las suyas propias. El momento fue interrumpido por el sonido del teléfono de Alejandro. Él lo revisó rápidamente y su expresión volvió a endurecerse. «Tengo que atender esto. Mi asistente le enviará el contrato mañana. Si está de acuerdo con los términos, espero que pueda comenzar inmediatamente». Isabela asintió, consciente de que algo había cambiado entre ellos durante ese recorrido. Algo sutil pero innegable. «Estaré lista para empezar en cuanto firmemos», confirmó. Alejandro se detuvo en la puerta. «Una última cosa, señorita Vega. Este proyecto requiere discreción absoluta. Necesitaré que esté disponible a tiempo completo y que firme un acuerdo de confidencialidad. Mi privacidad es invaluable». Isabela comprendió las implicaciones. Tendría que poner en pausa todos sus otros proyectos, pasar tiempo considerable en esta mansión, trabajando directamente con uno de los hombres más poderosos y enigmáticos del país. «La discreción es parte de mi ética profesional, señor Montero». Él asintió aparentemente satisfecho. «Entonces creo que trabajaremos bien juntos». Mientras Isabela observaba su figura alejarse por el pasillo, no pudo evitar preguntarse si acababa de hacer un trato con el diablo. Lo que no sabía era que este contrato no solo cambiaría su carrera, sino que alteraría el curso de su vida para siempre. Esa noche, mientras conducía de regreso a su modesto apartamento, la imagen de Alejandro Montero persistía en su mente. Había algo en él que iba más allá de su evidente atractivo físico. Una soledad que resonaba con la suya propia, oculta tras capas de poder y control. Isabela sacudió la cabeza, intentando disipar esos pensamientos. Era peligroso ver a Alejandro Montero como algo más que un cliente extremadamente rico y poderoso, cuya aprobación podría catapultar su carrera o destruirla por completo. Lo que no podía imaginar era que, mientras ella luchaba contra su inexplicable atracción, en la soledad de su mansión frente al mar, Alejandro sostenía uno de sus bocetos entre sus dedos, preguntándose por qué la determinación en los ojos de Isabela Vega había logrado despertar algo que creía muerto hacía mucho tiempo. Las semanas siguientes se convirtieron en una extraña danza entre profesionalismo y algo más profundo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Isabela había establecido un pequeño estudio en una de las habitaciones vacías de la mansión Montero, donde pasaba la mayor parte de sus días seleccionando materiales, supervisando a los contratistas y transformando el frío mausoleo de mármol en algo que empezaba a parecerse a un hogar. Alejandro aparecía en momentos inesperados. A veces solo observaba en silencio desde el umbral mientras ella trabajaba. Otras veces se quedaba horas haciendo preguntas sobre sus decisiones de diseño. Isabela comenzó a notar patrones en su comportamiento, cómo su voz se suavizaba cuando hablaban al atardecer, cómo sus ojos seguían sus movimientos cuando creía que ella no lo notaba. Una tarde, mientras Isabela organizaba muestras de tela en el salón principal, Alejandro entró con 2 tazas de café. «Pensé que podrías necesitar esto», dijo, ofreciéndole una de las tazas. «Has estado trabajando desde el amanecer». Isabela aceptó la bebida, sorprendida por el gesto. Sus dedos se rozaron brevemente, enviando una corriente inexplicable por su piel. «Gracias». No sabía que los millonarios supieran preparar café. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Alejandro, transformándolo completamente. «Hay muchas cosas que no sabes sobre mí, Isabela». Era la primera vez que la llamaba por su nombre de pila, y el sonido de este en sus labios provocó un extraño vuelco en su estómago. Los días se convirtieron en un ritmo familiar. Las mañanas eran para reuniones con proveedores y contratistas, las tardes para el trabajo creativo,
Y al anochecer, cuando la mansión se quedaba en silencio, excepto por el sonido distante del océano, a veces compartían una copa de vino en la terraza, hablando de todo y de nada a la vez. Fue durante una de esas noches cuando Isabella descubrió la verdadera razón detrás de la renovación. «Mi madre amaba esta casa», comentó Alejandro, contemplando el horizonte oscuro donde el cielo se fundía con el mar. «Solía decir que tenía alma, pero que mi padre nunca supo escucharla». «¿Y tú puedes escucharla?», preguntó Isabella, observando su perfil recortado contra el cielo estrellado. Él giró para mirarla, sus ojos reflejando algo que parecía vulnerabilidad. «Estoy aprendiendo. Gracias a ti». El proyecto avanzaba más rápido de lo previsto. La mansión comenzaba a reflejar la visión que habían creado juntos, espacios que combinaban elegancia y calidez, poder y confort. Un balance perfecto entre lo que Alejandro representaba públicamente y lo que Isabella intuía que necesitaba en privado. Una mañana, mientras revisaba los avances en el dormitorio principal, Isabella encontró una fotografía antigua enmarcada en plata. En ella, un Alejandro adolescente sonreía junto a una mujer hermosa de ojos idénticos a los suyos. Su madre, sin duda. Sintió su presencia antes de escucharlo. Alejandro se detuvo junto a ella, tan cerca que podía sentir el calor emanando de su cuerpo. «Era hermosa», comentó Isabella, sosteniendo cuidadosamente el marco. «Sí, lo era», respondió él con voz grave. «Murió cuando yo tenía 17, cáncer. Mi padre nunca se recuperó. Se sumergió en los negocios y me arrastró con él. Me enseñó que el poder y el control eran lo único que importaba, que los sentimientos eran debilidades que debían ser erradicadas». Isabella colocó suavemente la fotografía sobre la cómoda. Sin pensarlo, su mano encontró la de Alejandro. Algunas lecciones deben ser desaprendidas. Él entrelazó sus dedos con los suyos, en un gesto que parecía tan natural como respirar. «Estoy intentando hacerlo». Esa noche, Alejandro la invitó a cenar para celebrar el avance del proyecto. Su chofer los llevó a un restaurante exclusivo en lo alto de un acantilado, con vistas panorámicas que quitaban el aliento. Isabella había dudado en aceptar, consciente de la línea cada vez más borrosa entre lo profesional y lo personal, pero algo más fuerte que su razón la había impulsado a decir que sí. Vestida con un sencillo vestido negro que había comprado específicamente para la ocasión, se sintió momentáneamente fuera de lugar entre el lujo ostentoso del restaurante. Pero la mirada de admiración en los ojos de Alejandro cuando la vio disipó todas sus inseguridades. «Estás deslumbrante», murmuró él mientras el maître los conducía a una mesa privada junto a los ventanales. La cena transcurrió entre conversaciones sobre arte, viajes y sueños postergados. Isabella nunca había visto a Alejandro tan relajado, tan auténtico. El hombre implacable de los negocios había desaparecido, reemplazado por alguien cuyos ojos brillaban cuando hablaba de los lugares que deseaba conocer algún día. Cuando el postre llegó, Alejandro la sorprendió una vez más. «Tengo una proposición para ti», dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante. El corazón de Isabella dio un vuelco. «¿Qué tipo de proposición?», preguntó, intentando que su voz no traicionara su nerviosismo. «La renovación está casi completa y ha superado todas mis expectativas, pero hay otro proyecto en el que me gustaría que trabajaras. Mi casa de verano en la costa mediterránea. Está abandonada desde hace años y merece el mismo renacimiento que has logrado aquí». Isabella no pudo ocultar su sorpresa. Un proyecto internacional era una oportunidad que nunca había soñado tener tan pronto en su carrera. «Es una propuesta muy tentadora, pero...» Isabella respiró profundamente. «Es solo un proyecto profesional lo que me estás ofreciendo, Alejandro». La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de implicaciones. Alejandro sostuvo su mirada, la intensidad en sus ojos provocándole un escalofrío. «Sabes que no». De regreso a la mansión, el silencio en el auto estaba cargado de tensión no resuelta. Isabella miraba por la ventana, contemplando las luces de la ciudad que se desdibujaban bajo la lluvia que había comenzado a caer. Sentía la mirada de Alejandro sobre ella, esperando una respuesta que ni ella misma sabía formular. Al llegar, él insistió en acompañarla hasta su estudio para recoger sus cosas. La mansión estaba en penumbras,
iluminada solo por la luz tenue de algunas lámparas. El sonido de la lluvia golpeando contra los ventanales creaba una atmósfera íntima, casi onírica. En el estudio, Isabela comenzó a guardar sus bocetos en su carpeta, consciente de cada movimiento de Alejandro, quien se había detenido junto a la ventana, observando la tormenta. «No tengo una respuesta para ti esta noche», dijo finalmente ella, rompiendo el silencio. Él se volvió lentamente. «No te estoy pidiendo una respuesta inmediata. Solo quiero que sepas que estos meses han significado más para mí de lo que puedo expresar». Se acercó a ella con pasos deliberadamente lentos, como si le diera tiempo para alejarse si así lo deseaba. Isabela permaneció inmóvil, su corazón latiendo con tanta fuerza que temió que él pudiera escucharlo. «Has cambiado algo en mí, Isabela», susurró cuando finalmente estuvo frente a ella. «Has traído color a un mundo que solo existía en escalas de grises». Sus manos enmarcaron su rostro con una delicadeza que contrastaba con la imagen del implacable hombre de negocios que el mundo conocía. Isabela cerró los ojos, rendida a la inevitable atracción que había intentado negar durante semanas. El primer beso fue apenas un roce, tentativo, como si Alejandro temiera que ella fuera a desvanecerse entre sus brazos. Pero cuando Isabela respondió, entrelazando sus dedos en su cabello, algo pareció romperse en él. El segundo beso fue más profundo, más desesperado, como si intentara comunicar con acciones lo que las palabras no podían expresar. La tormenta arreciaba afuera, pero dentro de la mansión Montero, algo nuevo comenzaba a florecer, algo tan poderoso como frágil, tan prometedor como peligroso. Y aquí, hermosa, hago una pausa en esta historia de pasión y secretos. Puedes sentir la tensión entre Isabela y Alejandro, ese momento en que todo cambia, cuando las barreras caen y los corazones se abren por primera vez. Me encantaría saber desde dónde me estás escuchando hoy. ¿Estás acurrucada en tu cama con los auriculares puestos? ¿O tal vez escuchas mi voz mientras viajas al trabajo? Déjame un comentario abajo contándome dónde estás y qué te ha parecido la historia hasta ahora. Siempre leo cada uno de tus mensajes y te prometo que respondo a todos. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like y activar la campanita para no perderte el próximo capítulo, donde descubrirás qué sucede cuando el pasado de Alejandro regresa para amenazar su naciente amor. Ahora volvamos a nuestra historia, donde la tormenta afuera no es nada comparada con la tormenta de emociones que Isabela y Alejandro están a punto de enfrentar. Los días siguientes transcurrieron en una burbuja de felicidad que parecía ajena al mundo exterior. Isabela y Alejandro encontraron un equilibrio delicado entre la culminación del proyecto de renovación y el florecimiento de su relación. Las mañanas seguían dedicadas al trabajo, pero ahora sus conversaciones profesionales estaban entrelazadas con miradas cómplices y roces aparentemente casuales que encendían chispas entre ellos. Por las noches exploraban esta nueva dimensión de su relación, a veces con largos paseos por la playa privada de la mansión, otras con cenas íntimas preparadas por el chef personal de Alejandro en la terraza, bajo un cielo estrellado que parecía bendecir su unión. Isabela nunca se había sentido así. Cada beso, cada caricia, cada palabra susurrada entre sábanas de seda parecía más auténtica que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Alejandro, el hombre que el mundo empresarial temía, se mostraba con ella vulnerable y tierno, revelando capas de su personalidad que nadie más conocía. Una noche, mientras yacían contemplando el océano desde la cama de Alejandro, él le confió sus más profundos temores. «Toda mi vida he estado rodeado de personas que solo veían mi fortuna, mi apellido o mi poder», murmuró, sus dedos trazando patrones invisibles sobre la piel desnuda de su brazo. «Aprendí a no confiar, a no sentir, hasta que llegaste tú y derribaste todos mis muros». Isabela se incorporó sobre un codo para mirarlo directamente a los ojos. «¿Y no te asusta esa vulnerabilidad?». Él sonrió con una mezcla de ternura y melancolía. «Me aterroriza. Pero por primera vez en mi vida el miedo no me está deteniendo. La felicidad, sin embargo, resultó ser tan frágil como intensa. El proyecto de renovación llegaba a su fin, y con él,
la excusa oficial para su constante presencia en la mansión. Aunque Alejandro había mencionado la posibilidad de trabajar en su casa de verano, ambos sabían que su relación había evolucionado más allá de lo profesional. Una tarde, mientras Isabela daba los toques finales al salón principal, Alejandro entró con una expresión que no supo interpretar. «Necesito que me acompañes a un evento esta noche», dijo sin preámbulos. «La gala anual de la Fundación Montero. Es importante». El corazón de Isabela dio un vuelco. Era la primera vez que Alejandro la invitaba a un evento público. Hasta entonces su relación había permanecido en el ámbito privado, protegida de las miradas indiscretas y los rumores. «¿Estás seguro? No quiero que la gente piense que conseguí este proyecto porque...» Alejandro la interrumpió con un beso que disipó todas sus dudas. «Me importa un bledo lo que piensen. Estoy orgulloso de tu trabajo y de lo que siento por ti. Quiero que el mundo lo sepa». Esa noche, mientras se preparaba en el apartamento al que apenas regresaba últimamente, Isabela sintió una mezcla de emoción y aprensión. Sabía que aparecer públicamente junto a Alejandro Montero significaba exponerse al escrutinio implacable de la alta sociedad y los medios. Pero también representaba un paso significativo en su relación, un reconocimiento público de lo que habían construido juntos. El vestido que eligió era una creación en tono esmeralda que resaltaba el ámbar de sus ojos. Elegante pero no ostentoso, reflejaba su personalidad, sofisticada sin pretensiones. Cuando Alejandro la recogió, la admiración en su mirada valió más que cualquier cumplido verbal. La gala se celebraba en uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad. Al entrar del brazo de Alejandro, Isabela sintió inmediatamente las miradas curiosas y los murmullos que los seguían. Sin embargo, la mano firme de él en su cintura le transmitía seguridad. Durante la recepción, Alejandro la presentó con orgullo a socios comerciales, políticos influyentes y figuras de la alta sociedad. Isabela mantuvo la compostura, conversando con naturalidad y ganándose poco a poco el respeto de quienes inicialmente la habían juzgado como una simple aventura del poderoso empresario. Sin embargo, no todo fue tan sencillo. En un momento de la velada, mientras Alejandro atendía a algunos inversores, Isabela se encontró sola junto a la barra. Una mujer elegante, con un vestido rojo que parecía pintado sobre su cuerpo, se acercó a ella. «Así que tú eres la nueva distracción de Alejandro», comentó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Debo admitir que ha mejorado su gusto». Isabela mantuvo la calma, aunque sintió que su sangre se helaba. «No creo que hayamos sido presentadas». La mujer extendió una mano con uñas perfectamente manicuradas. «Valeria Sandoval. Estuve comprometida con Alejandro hasta hace... ¿cuánto? ¿6 meses?» El impacto de sus palabras golpeó a Isabela como un puñetazo físico. ¿Comprometidos? Alejandro nunca había mencionado un compromiso reciente. Había hablado de relaciones pasadas, pero siempre de manera vaga, como si pertenecieran a un pasado distante. «No pareces sorprendida», continuó Valeria, evidentemente disfrutando de su incomodidad. «Oh, vaya, no te lo dijo». Isabela luchó por mantener la compostura. «Lo que Alejandro y yo hablemos es asunto nuestro». Valeria soltó una risa cristalina que atrajo varias miradas. «Querida, solo te estoy haciendo un favor. Alejandro tiene un patrón. Se aburre, busca algo nuevo, se obsesiona por un tiempo y luego, vuelve a lo que realmente le importa. El poder, los negocios, el legado Montero». Isabela estaba a punto de responder cuando sintió una presencia a su lado. Alejandro había regresado y por la tensión en su mandíbula, era evidente que había escuchado parte de la conversación. «Valeria, siempre un placer», dijo con una frialdad que Isabela nunca le había escuchado usar con ella. «Veo que has conocido a Isabela». La mujer sonrió con fingida dulzura. «Estábamos poniéndonos al día. Tu diseñadora es encantadora». El énfasis en la palabra diseñadora no pasó desapercibido para ninguno de los presentes. «Isabela es mucho más que la diseñadora que ha transformado mi casa», respondió Alejandro, rodeando su cintura con un brazo posesivo. «Es la mujer que ha transformado mi vida». La declaración, hecha en voz lo suficientemente alta para que los más cercanos la escucharan, provocó una nueva oleada de murmullos. Valeria mantuvo su sonrisa,
pero la rabia brillaba en sus ojos. ¡Qué conmovedor!, dijo antes de alejarse con la elegancia calculada de quien sabe que todas las miradas la siguen. El resto de la velada transcurrió en una nebulosa para Isabela. Participó en conversaciones, sonrió en los momentos adecuados, incluso bailó un vals con Alejandro, pero su mente no dejaba de dar vueltas a las palabras de Valeria. ¿Por qué Alejandro nunca le había mencionado ese compromiso? ¿Qué más estaba ocultando? De regreso a la mansión, el silencio en la limusina era denso, cargado de preguntas no formuladas. Isabela miraba por la ventanilla, intentando ordenar sus pensamientos. Finalmente, fue Alejandro quien rompió el silencio. Lo que dijo Valeria, no quiero hablar de eso ahora, lo interrumpió Isabela. Ha sido una noche larga. Él la miró con intensidad. Necesito que sepas que lo que tuvimos fue un error. Un compromiso arreglado prácticamente desde la infancia para unir dos imperios empresariales. Nunca la amé. ¿Y por qué nunca me lo mencionaste? Alejandro suspiró pasándose una mano por el cabello en un gesto que Isabela había aprendido a reconocer como señal de su frustración. Porque forma parte de un pasado que estoy intentando dejar atrás. Porque lo que siento por ti es tan diferente, tan real, que hacer cualquier comparación me parece un insulto. Isabela quería creerle. Una parte de ella, la que había experimentado la vulnerabilidad y la ternura de Alejandro en sus momentos más íntimos, sabía que sus sentimientos eran genuinos. Pero otra parte, la que había crecido desconfiando de las promesas demasiado hermosas, se preguntaba qué otros secretos guardaba el enigmático Alejandro Montero. Llegaron a la mansión en silencio. Isabela se dirigió directamente al dormitorio que ahora compartían, sintiendo el peso del día sobre sus hombros. Mientras se quitaba los pendientes frente al espejo, vio el reflejo de Alejandro en la puerta, observándola con una mezcla de deseo y arrepentimiento que la desarmó. ¿Qué somos, Alejandro?, preguntó finalmente, enfrentando su mirada a través del espejo. ¿Qué es esto realmente? Él se acercó lentamente, hasta que pudo rodearla con sus brazos desde atrás, sus ojos nunca abandonando los de ella en el reflejo. Esto es lo más real que he sentido en toda mi vida, respondió con voz ronca, y me aterra pensar que las sombras de mi pasado puedan arrebatármelo. Esa noche, entre sábanas de seda y confesiones susurradas, Isabela y Alejandro reconstruyeron la confianza fracturada por las revelaciones de la gala. Él le contó todo sobre su compromiso con Valeria, un acuerdo comercial disfrazado de romance que había terminado cuando se dio cuenta de que no podía continuar con esa farsa, incluso si eso significaba decepcionar a su difunto padre. «Te mereces saber todo de mí», le dijo mientras acariciaba su rostro con una ternura que contradecía por completo su imagen pública. «Lo bueno y lo malo. No quiero secretos entre nosotros». Y así, en la intimidad de la mansión Montero, forjaron un pacto silencioso de honestidad y entrega que pareció sellar definitivamente su relación. Las semanas siguientes fueron un sueño. Con la renovación oficialmente terminada, Isabela aceptó el proyecto de la casa mediterránea, pero Alejandro insistió en que no había prisa. El verano se extendía ante ellos como una promesa de días soleados y noches estrelladas. Viajaron juntos a una pequeña isla privada, donde Alejandro poseía una villa que nadie más conocía. Allí, lejos de los ojos del mundo, vivieron días de perfecta felicidad. Nadaban en aguas cristalinas al amanecer. Exploraban pueblos costeros de la mano como cualquier pareja enamorada, y se entregaban el uno al otro con una pasión que parecía crecer con cada encuentro. Fue durante esas vacaciones idílicas cuando Isabela comenzó a imaginar un futuro junto a Alejandro, un futuro que antes le habría parecido un sueño imposible, pero que ahora se dibujaba ante ella con la claridad del agua turquesa que rodeaba la isla. «No me había dado cuenta de lo mucho que necesitaba esto», comentó Alejandro una tarde, mientras contemplaban el atardecer desde la terraza de la villa. «Alejarme de todo, ser simplemente un hombre junto a la mujer que ama». Isabela apoyó la cabeza en su hombro, saboreando la palabra ama que Alejandro había pronunciado con tanta naturalidad. «¿Crees que podría ser siempre así?». Él besó su frente con reverencia. «No siempre podremos estar en una isla paradisíaca, pero lo que siento por ti no cambiará cuando volvamos a la realidad. Y por un tiempo,
Pareció que Alejandro tenía razón. De regreso en la ciudad, su relación continuó floreciendo. Isabela comenzó a trabajar en los planos para la casa mediterránea, mientras Alejandro retomaba sus obligaciones empresariales. Ella se mudó oficialmente a la mansión, aunque mantuvo su apartamento como estudio de trabajo. La noticia de su relación se había extendido en los círculos sociales y empresariales, generando todo tipo de especulaciones. Algunos la consideraban una oportunista que había seducido a uno de los solteros más codiciados del país. Otros, especialmente quienes habían presenciado la transformación de Alejandro en los últimos meses, veían en ella la influencia positiva que el implacable empresario necesitaba. A Isabela no le importaban los rumores. Estaba viviendo el momento más feliz de su vida, enamorada de un hombre que le demostraba cada día que sus sentimientos eran correspondidos con la misma intensidad. Hasta que una mañana, todo cambió. Comenzó como cualquier otro día. Alejandro había salido temprano a una reunión importante. Isabela trabajaba en su estudio improvisado en la mansión cuando sintió un mareo repentino que la obligó a sentarse. No era la primera vez en la última semana. Inicialmente lo había atribuido al estrés de un nuevo proyecto, pero una sospecha comenzaba a formarse en su mente. Esa tarde, después de comprar discretamente un test de embarazo en una farmacia alejada de la ciudad, Isabela confirmó lo que su cuerpo ya sabía. Estaba embarazada. La noticia la golpeó con una mezcla de emociones contradictorias: alegría, miedo, incertidumbre. Nunca habían hablado de hijos. Su relación, aunque intensa, era todavía joven. ¿Cómo reaccionaría Alejandro? ¿Estaba lista ella misma para la maternidad? Decidió esperar el momento adecuado para contárselo. Esa noche, Alejandro le había enviado un mensaje informándole que llegaría tarde debido a una negociación complicada. Isabela aprovechó para preparar una cena especial, imaginando diferentes formas de darle la noticia. Cerca de la medianoche, mientras ultimaba los detalles de la mesa, su teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de Claudia, una antigua compañera de la universidad con quien mantenía contacto esporádico. ¿Has visto esto? Parece que tu millonario tiene secretos. Lo siento, amiga. Adjunto venía un enlace a una revista de cotilleos. Isabela lo abrió con el corazón acelerado. La pantalla se llenó con varias fotografías de Alejandro en lo que parecía ser la terraza de un hotel exclusivo. No estaba solo. Valeria Sandoval lo acompañaba, y en una de las imágenes, sus labios se encontraban en lo que parecía un beso apasionado. La fecha del artículo era de esa misma tarde. El mundo de Isabela se derrumbó en un instante. Las náuseas que había atribuido al embarazo se intensificaron, pero ahora mezcladas con una sensación de traición tan profunda que le cortaba la respiración. Mientras leía el artículo, las palabras de Valeria en la gala resonaban en su mente. Alejandro tiene un patrón. Se aburre, busca algo nuevo. Se obsesiona por un tiempo y luego vuelve a lo que realmente le importa. No supo cuánto tiempo permaneció inmóvil, con la mirada fija en esas imágenes que destrozaban cada promesa, cada momento de intimidad compartido con el hombre que creía conocer. Cuando finalmente reaccionó, una calma extraña había reemplazado al shock inicial. Con movimientos mecánicos, Isabela recogió sus pertenencias más importantes: ropa suficiente para unos días, documentos, los planos en los que estaba trabajando. Todo lo demás podía esperar. Lo único que importaba era salir de allí antes de que Alejandro regresara. Mientras conducía hacia su apartamento, las lágrimas que había contenido comenzaron a fluir libremente. No eran solo por la traición de Alejandro, sino también por el bebé que crecía dentro de ella. Un bebé que ahora tendría que criar sola. En la soledad de su apartamento, Isabela pasó la noche entre lágrimas y decisiones dolorosas. Su teléfono no dejaba de sonar con llamadas de Alejandro, pero no tenía fuerzas para enfrentarlo. ¿Qué excusa podría darle que justificara estar en los brazos de otra mujer cuando supuestamente estaba en una reunión de negocios? Al amanecer, después de una noche sin dormir, Isabela tomó la decisión más difícil de su vida: desaparecer completamente de la vida de Alejandro Montero. Cambiaría su número de teléfono, buscaría trabajo en otra ciudad
Incluso consideraría oportunidades en el extranjero. No le dirían nada sobre el embarazo. Un hombre capaz de tal traición no merecía conocer a su hijo. Esa misma mañana, mientras preparaba café con manos temblorosas, el timbre de su apartamento sonó con insistencia. Isabela lo ignoró, sabiendo quién debía ser. Las llamadas perdidas en su teléfono confirmaban que Alejandro la había estado buscando toda la noche. Sin embargo, la voz que escuchó a través de la puerta no era la de Alejandro. «Isabela, por favor, sé que estás ahí. Necesito hablar contigo». Era Carmen, la asistente personal de Alejandro, una mujer discreta y eficiente con quien Isabela había desarrollado una relación cordial durante los meses de trabajo en la mansión. A regañadientes, Isabela abrió la puerta. El rostro normalmente impasible de Carmen mostraba signos de preocupación. «¿Te envió él?», preguntó Isabela con una frialdad que sorprendió incluso a ella misma. Carmen negó con la cabeza. «Él no sabe que estoy aquí. De hecho, no sabe que sé dónde vives». Isabela la dejó pasar, intrigada por esta visita inesperada. «Las fotos que viste no son lo que parecen», comenzó Carmen sin preámbulos. «Estuve en esa reunión. Valeria apareció sin invitación. Intentó convencer a Alejandro de retomar su relación para unir las empresas ante una amenaza de adquisición hostil». Isabela soltó una risa amarga. «¿Y la parte donde se besan también me la vas a explicar?». Carmen la miró directamente a los ojos. Ella lo besó a él, Isabela, y en la fracción de segundo después de esa foto, Alejandro la apartó. «Puedo mostrarte el video completo. Los paparazzi siempre usan las imágenes que venden la historia que quieren contar». Isabela sintió que sus piernas flaqueaban. ¿Era posible que hubiera malinterpretado todo? ¿Que hubiera condenado a Alejandro sin darle la oportunidad de explicarse? Carmen sacó su tablet y le mostró un video. En él, efectivamente se veía el momento captado en las fotografías, pero continuaba mostrando cómo Alejandro apartaba a Valeria con firmeza y se levantaba visiblemente alterado. «Él canceló todas sus reuniones de hoy para buscarte», continuó Carmen. «Está desesperado. Nunca lo había visto así». Isabela se llevó inconscientemente una mano al vientre, donde su bebé crecía ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor. El alivio de saber que Alejandro no la había traicionado se mezclaba con la vergüenza de haber dudado de él sin darle la oportunidad de defenderse. «¿Dónde está ahora?», preguntó finalmente. Carmen sonrió por primera vez desde que había llegado. «En su auto, frente al edificio. Me pidió que subiera primero para asegurarme de que estabas bien. No quería presionarte». Isabela se asomó a la ventana y efectivamente pudo ver el inconfundible Bentley negro de Alejandro estacionado en la acera. Un nudo se formó en su garganta al imaginar su angustia, esperando durante horas sin saber si ella estaba bien, si lo perdonaría. 5 años después, el sol de la tarde bañaba con su luz dorada el jardín de la villa mediterránea. Isabela observaba desde la terraza cómo Sofía, su hija de 4 años, perseguía mariposas entre los olivos centenarios. La pequeña era un torbellino de energía, con el cabello negro y ondulado de su madre y los inconfundibles ojos grises de Alejandro. Cada gesto, cada expresión de concentración mientras intentaba atrapar las mariposas sin lastimarlas, le recordaba a Isabela la misma intensidad que había visto tantas veces en el rostro de su esposo. La brisa marina traía consigo el aroma de jazmines y sal, una combinación que siempre le recordaba a Isabela aquel verano idílico, antes de que todo se complicara y milagrosamente volviera a componerse. En momentos como este, con el sol calentando suavemente su piel y el sonido de la risa de su hija flotando en el aire, le parecía casi imposible recordar el dolor que había sentido aquella madrugada, 5 años atrás, cuando creyó haberlo perdido todo. Isabela sonrió al recordar lo cerca que había estado de perderlo todo aquella mañana en su apartamento. Si Carmen no hubiera intervenido, si no hubiera bajado a encontrarse con Alejandro, que esperaba angustiado en su auto, aquel día, después de que Carmen le mostrara el video completo, Isabela había bajado temblorosa las escaleras del edificio. Alejandro estaba allí, junto a su coche, con el aspecto de un hombre que no ha dormido en días. Su normalmente impecable apariencia había desaparecido, la camisa arrugada, el cabello despeinado, los ojos grises de energía, con el cabello negro y ondulado de su madre y los inconfundibles ojos grises de Alejandro. Isabela se llevó una mano al vientre, donde su bebé crecía ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor. El alivio de saber que Alejandro no la había traicionado se mezclaba con la vergüenza de haber dudado de él sin darle la oportunidad de defenderse. «¿Dónde está ahora?», preguntó finalmente. Carmen sonrió por primera vez desde que había llegado. «En su auto, frente al edificio». Isabela sintió que sus piernas flaqueaban. «¿Era posible que hubiera malinterpretado todo?».
una sombra de barba cubriendo su rostro, pero fueron sus ojos los que la desarmaron por completo. Ojos enrojecidos por el llanto contenido, ojos que reflejaban un miedo tan profundo que Isabela sintió como si alguien estrujara su corazón. Se habían quedado inmóviles, mirándose a través de la distancia que los separaba en la acera. Y entonces, sin una palabra, ambos habían avanzado al mismo tiempo, encontrándose en un abrazo desesperado, como náufragos aferrándose a su tabla de salvación en medio de una tormenta. «Lo siento tanto», había murmurado Isabela contra su pecho. «Debería haberte escuchado, debería haber confiado». Él la había apartado ligeramente, solo lo suficiente para enmarcar su rostro con manos temblorosas. «Nunca te traicionaría, Isabela, nunca. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida». Y entonces, en ese momento de perfecta vulnerabilidad, Isabela le había contado sobre el embarazo, temblando de incertidumbre. La reacción de Alejandro permanecía grabada en su memoria como uno de los momentos más preciosos de su vida. Su rostro, transformado por la sorpresa, había dado paso a una expresión de alegría tan pura que disipó todas sus dudas. Se había arrodillado allí mismo, en la acera, presionando su oído contra el vientre aún plano de Isabela, como si pudiera escuchar ya los latidos diminutos de su hijo. Un mes después, se habían casado en una ceremonia íntima en la misma isla donde habían pasado aquel verano idílico. Isabela llevaba un sencillo vestido de seda que disimulaba su vientre apenas abultado, y Alejandro la había mirado como si fuera la única mujer en el universo cuando pronunció sus votos, promesas de amor eterno que hasta entonces Isabela solo había creído posibles en las novelas románticas. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido del coche de Alejandro llegando a la villa. Sofía abandonó inmediatamente su persecución de mariposas y corrió hacia la entrada, sus pequeños pies descalzos apenas tocando el suelo de piedra calentado por el sol. «¡Papá! ¡Papá! ¡Has vuelto!». Isabela la siguió a un paso más tranquilo, una mano inconscientemente posada sobre su vientre, donde crecía el segundo fruto de su amor. Observó con el corazón lleno cómo Alejandro levantaba a su hija en brazos y la hacía girar por el aire, provocando carcajadas de pura felicidad en la pequeña. «Princesa, ¿has cuidado bien de mamá mientras estaba fuera?», le preguntó mientras la sostenía contra su pecho, besando repetidamente sus mejillas hasta hacerla reír aún más fuerte. Sofía asintió con seriedad, adoptando el rol de protectora que su padre le asignaba cada vez que debía viajar por negocios. «Pero mamá estuvo enferma otra vez esta mañana», informó la niña con preocupación, «y no quiso comer pancakes conmigo». La mirada de Alejandro se dirigió inmediatamente hacia Isabela, que se sonrojó ligeramente. Habían acordado esperar un poco más antes de contarle a Sofía sobre el nuevo miembro de la familia que llegaría en unos meses. Querían encontrar el momento perfecto, quizás durante el fin de semana en la playa, que habían planeado para celebrar el regreso de Alejandro de su viaje de negocios. «Creo que deberías ir a revisar si Luna tiene hambre», le sugirió Isabela a su hija, refiriéndose al pequeño gatito blanco que Alejandro le había regalado por su cumpleaños. El animal, rescatado de un refugio local, se había convertido rápidamente en el confidente de todos los secretos infantiles de Sofía. La niña dudó un momento, dividida entre la alegría de ver a su padre y su responsabilidad hacia su mascota. «Ve, princesa», la animó Alejandro, bajándola al suelo con delicadeza. «Te prometo que no me iré a ninguna parte. Tenemos todo el fin de semana para nosotros». Con una última mirada de confirmación, Sofía corrió hacia el interior de la casa, llamando a su gatito con esa voz especial que reservaba solo para él. En cuanto la niña desapareció, Alejandro se acercó a su esposa y la envolvió en un abrazo que comunicaba todo lo que las palabras no podían expresar: preocupación, amor, añoranza, después de 3 días separados. Sus labios encontraron los de ella en un beso que comenzó tierno pero rápidamente se intensificó, recordándole a Isabela que a pesar de los años, la pasión entre ellos seguía siendo tan poderosa como el primer día. «¿Estás bien?», susurró contra su cabello cuando finalmente se separaron, una mano posándose protectoramente sobre su vientre. Isabela asintió,
recostándose contra su pecho, inhalando el aroma familiar que siempre la hacía sentir segura. Solo las típicas náuseas matutinas. Igual que con Sofía, nada de qué preocuparse. Él la apartó ligeramente para mirarla a los ojos, estudiando su rostro, como si buscara signos de que le estuviera ocultando la verdadera magnitud de su malestar. «Debería haber estado aquí», murmuró con un deje de culpabilidad. Isabela acarició su mejilla, sintiendo la ligera aspereza de su barba incipiente. «Estás aquí ahora. Y todo salió bien en Milán, ¿verdad?». Alejandro asintió, sus ojos iluminándose con el brillo que Isabela había aprendido a reconocer como señal de éxito profesional. «Firmamos el contrato y estaré aquí durante al menos 2 meses antes del siguiente viaje. Y esta vez, si tengo que ir a alguna parte, ustedes vendrán conmigo. No voy a perderme ni un minuto más del embarazo». Isabela sonrió, saboreando la promesa de tiempo juntos. A pesar de los años, Alejandro seguía dirigiendo su imperio empresarial, pero había reorganizado por completo sus prioridades. Ahora delegaba mucho más, trabajaba principalmente desde casa y limitaba sus viajes al mínimo indispensable. La transformación del implacable tiburón de los negocios en un hombre de familia había sorprendido a todos, menos a Isabela, que siempre había visto más allá de la fachada que Alejandro presentaba al mundo. La familia se reunió para cenar en la terraza, bajo un cielo que comenzaba a teñirse de estrellas. El chef había preparado los platos favoritos de Alejandro para celebrar su regreso, pero era evidente que su verdadero deleite era escuchar a Sofía, que lo entretenía con historias sobre las aventuras que había vivido con su gatito durante los días que él había estado fuera. Su inocencia y entusiasmo eran el perfecto contrapunto para la intensidad que siempre había caracterizado la relación de sus padres. Después de acostar a Sofía con un cuento y múltiples besos de buenas noches, Isabela y Alejandro se retiraron a su habitación. Las puertas de vidrio que daban al balcón estaban abiertas, permitiendo que la brisa nocturna y el sonido rítmico de las olas entraran libremente. Desde allí, contemplaban el Mediterráneo bañado por la luz de la luna, abrazados en un silencio cómplice que no necesitaba palabras para ser perfecto. «Estaba pensando en aquella mañana», comentó Isabela finalmente, recostando su cabeza en el hombro de su esposo. «Cuando casi te pierdo por mi estupidez». Alejandro besó su frente con ternura, sus labios demorándose en la piel como si quisiera absorber hasta la última gota de ese momento. No fue estupidez. Las fotografías estaban diseñadas para engañar, y yo no había sido completamente transparente sobre mi historia con Valeria. Era cierto. En los días posteriores a su reconciliación, habían mantenido largas conversaciones donde Alejandro le había contado toda la verdad sobre su relación con Valeria, cómo había sido prácticamente un matrimonio arreglado desde la adolescencia, una alianza entre 2 familias poderosas, cómo él había intentado convencerse de que podía funcionar, hasta que conoció a Isabela y comprendió lo que significaba realmente amar a alguien. Isabela suspiró, recordando el dolor de aquellas horas en que había creído que todo estaba perdido. Aún así, debería haberte dado la oportunidad de explicarte antes de decidir desaparecer de tu vida. «De nuestra vida», corrigió, acariciando su vientre en un gesto inconsciente que no pasó desapercibido para Alejandro. Él la giró suavemente para mirarla directamente a los ojos, sus manos enmarcando su rostro con una delicadeza infinita. «Lo importante es que no lo hiciste, que confiaste en mí cuando más importaba, y que ahora tenemos todo esto». Su mano se posó delicadamente sobre el vientre de Isabela, donde su segundo hijo crecía. El gesto provocó en ella la misma oleada de emoción que había sentido la primera vez con Sofía. Era asombroso cómo, después de 5 años juntos, Alejandro aún tenía el poder de hacer que su corazón se acelerara con un simple toque, con una mirada, con una palabra susurrada al oído. La vida con Alejandro no siempre había sido fácil. Su posición y su fortuna atraían constantemente la atención no deseada. La prensa seguía fascinada con el hombre que había transformado no solo el panorama empresarial del país, sino que además se había convertido en un defensor apasionado de causas benéficas relacionadas con la infancia vulnerable,
motivado por la llegada de su propia hija. Incluso Valeria había intentado una vez más crear problemas entre ellos, filtrando a la prensa una versión manipulada de su historia un año después de la boda, cuando Sofía apenas tenía unos meses. Pero cada crisis solo había fortalecido su relación, construida sobre la base de una confianza que habían aprendido a valorar más que nada en el mundo. Durante un tiempo, habían sido el blanco favorito de la prensa sensacionalista, el multimillonario despiadado y la diseñadora de interiores que lo había domesticado. Los titulares especulaban constantemente sobre cuánto duraría su matrimonio, sugiriendo que Isabela estaba con Alejandro solo por su dinero. Pero con el paso de los años, incluso los más cínicos tuvieron que admitir que lo que compartían iba mucho más allá de lo superficial. Isabela miró hacia el horizonte, donde el mar se fundía con el cielo nocturno en una línea difusa que parecía contener todas las posibilidades del universo. ¿Alguna vez imaginaste que tu vida sería así?, preguntó en voz baja, su mano entrelazada con la de él sobre la barandilla del balcón. Alejandro negó con la cabeza. Su perfil recortado contra el cielo estrellado era tan perfecto que Isabela sintió el impulso de dibujarlo, como solía hacer en los primeros días de su relación. Crecí creyendo que el éxito se medía en adquisiciones, en números en una cuenta bancaria, en el temor que provocabas en tus competidores. Mi padre me enseñó que mostrar emoción era una debilidad imperdonable en nuestro mundo, dijo, su voz adquiriendo un tono más grave al recordar las lecciones implacables de su progenitor. Me convertí exactamente en lo que él esperaba, y estaba tan vacío por dentro que ni siquiera lo sabía. Sus ojos, esos ojos grises que Sofía había heredado, se suavizaron al mirarla, el amor reflejado en ellos tan evidente que Isabela sintió un nudo en la garganta. Tú me enseñaste que la verdadera fortaleza está en la vulnerabilidad, en amar sin reservas, en construir una vida que tenga significado más allá del poder. Nunca imaginé que podría ser tan feliz, simplemente viendo a nuestra hija correr entre olivos o sintiendo cómo nuestro segundo bebé crece dentro de ti. Su mano volvió a posarse sobre su vientre, y esta vez Isabela entrelazó sus dedos con los de él, manteniéndolos allí, como una promesa silenciosa al pequeño ser que crecía protegido. ¿Sabes lo que me dijo Martínez el otro día?, continuó Alejandro refiriéndose a su vicepresidente, un hombre que llevaba décadas en la empresa Montero, que ya no me reconoce, que el Alejandro que él conoció nunca habría permitido que consideraciones personales interfirieran con un acuerdo de negocios. Isabela sonrió, sabiendo exactamente a qué se refería. Alejandro había cancelado recientemente una alianza extremadamente lucrativa al descubrir que la otra empresa utilizaba prácticas laborales cuestionables en sus fábricas del sudeste asiático. ¿Y qué le respondiste? Alejandro sonrió, esa sonrisa genuina que reservaba solo para ella y para Sofía, que tiene razón, que ese Alejandro ya no existe y que no lo extraño en absoluto. Isabela sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos. Las hormonas del embarazo amplificaban sus emociones, pero sabía que habría llorado de igual forma ante esas palabras. Yo tampoco, confesó con voz suave. Cuando entré por primera vez en tu mansión, solo veía un contrato que podría salvarme financieramente. Un proyecto desafiante pero temporal. Nunca pensé que estaría salvando mi corazón. Se besaron bajo el cielo estrellado. Un beso que contenía la historia completa de su amor. La atracción inicial, la pasión, las dudas, el dolor y finalmente la profunda conexión que habían forjado a través de los años. Las manos de Alejandro se enredaron en su cabello, mientras las de ella se aferraban a su espalda, como si a pesar de toda la seguridad construida, aún temieran inconscientemente perderse el uno al otro. El sonido de pequeños pies descalzos los hizo separarse. Sofía apareció en la puerta del balcón, con su pijama de unicornios y su gatito en brazos, una imagen de inocencia que contrastaba con la pasión adulta que acababa de interrumpir. No puedo dormir, anunció con ese tono que sabía que sus padres no podían resistir. Luna tampoco. Alejandro e Isabela intercambiaron una mirada cómplice antes de hacerle espacio entre ellos. La pequeña intrusa había aprendido hace tiempo
el poder que tenía sobre ambos, especialmente sobre su padre, quien nunca había desarrollado defensas contra esos ojos idénticos a los suyos que lo miraban con adoración total. Sofía se acomodó en el regazo de su padre, mientras Isabela acariciaba su cabello sedoso, tan similar al suyo propio. El gatito, acostumbrado a estos momentos familiares, se hizo un ovillo en un rincón del balcón, observándolos con sus ojos azules entrecerrados. «¿Podemos ver las estrellas un ratito?», pidió la pequeña con ojos somnolientos, un bostezo traicionando su supuesta incapacidad para dormir. «Solo un momento», accedió Alejandro, sabiendo que probablemente se quedaría dormida en minutos. «Y mañana tenemos que hablar de algo muy importante». La niña lo miró con curiosidad, el sueño momentáneamente olvidado ante la promesa de un secreto. «¿Es un secreto?». Isabela sonrió, intercambiando una mirada de complicidad con Alejandro. «No exactamente. Es más bien una sorpresa muy especial». Sofía bostezó nuevamente, acurrucándose más contra el pecho de su padre, su pequeña mano buscando instintivamente la de su madre, creando un círculo perfecto entre los tres. «Me gustan las sorpresas», murmuró antes de que sus párpados comenzaran a cerrarse, vencidos finalmente por el sueño. Sentados allí, bajo el cielo mediterráneo, con su hija adormecida entre ellos y otro bebé en camino, Isabela y Alejandro experimentaban esa extraña sensación que solo conocen quienes han estado a punto de perderlo todo. La profunda gratitud por cada momento compartido, por cada obstáculo superado, por cada decisión que, incluso en los momentos más oscuros, los había conducido exactamente a donde debían estar. 6 meses después, el llanto de un recién nacido llenó la habitación del hospital. Alejandro, con lágrimas no contenidas rodando por sus mejillas, sostenía en brazos a su hijo mientras Sofía, de puntillas junto a la cama, observaba maravillada a su madre exhausta pero radiante. La sala privada, inundada de luz natural que entraba por los ventanales, estaba repleta de arreglos florales enviados por amigos, familiares y socios comerciales que habían celebrado la noticia del nacimiento. Pero para los 4 ocupantes principales de la habitación, el mundo exterior había dejado momentáneamente de existir. «Es perfecto», susurró Alejandro, su voz quebrada por la emoción mientras contemplaba el rostro de su hijo, una versión diminuta y arrugada de sí mismo. «Tiene tu nariz». Isabela sonrió débilmente, extendiendo los brazos para recibir a su hijo. El parto había sido largo y difícil, pero cada segundo de dolor quedó olvidado en el instante en que escuchó el primer llanto de su bebé. Alejandro colocó al recién nacido en los brazos de Isabela con una delicadeza infinita, como si estuviera manipulando el tesoro más frágil y valioso del mundo. Y en cierto modo, así era. Ella asintió, incapaz de hablar mientras contemplaba el rostro diminuto de su hijo. La vida que había creado junto a Alejandro, contra todo pronóstico, contra todas las dudas y obstáculos, era más plena y hermosa de lo que jamás habría imaginado cuando entró por primera vez en aquella mansión fría que ahora parecía pertenecer a otra vida, a otras personas. «¿Puedo tocarlo?», preguntó Sofía con voz temblorosa de emoción, sus ojos enormes fijos en el pequeño bulto envuelto en mantas azules. «Claro que sí, princesa», respondió Alejandro, levantándola cuidadosamente para que pudiera ver mejor a su hermanito. «Pero con mucho cuidado, es muy pequeñito todavía». La niña extendió un dedo que el bebé agarró instintivamente con su manita minúscula, provocando una exclamación de sorpresa y alegría que resonó en la habitación. «¡Me quiere, papá! ¡Me está agarrando!». La risa de Alejandro, profunda y genuina, se mezcló con la de Isabela. En ese momento, a pesar del cansancio, del dolor residual, de las noches de desvelo que les esperaban, ambos se sintieron completamente bendecidos, absolutamente plenos. «Te dije que serías la mejor hermana mayor del mundo», comentó Alejandro, besando la frente de su hija con infinito orgullo. Isabela observaba la escena con el corazón rebosante. Alejandro e Isabela intercambiaron una mirada llena de significado, de promesas cumplidas y de sueños por realizar. En ese simple gesto, en esa familia reunida alrededor de una nueva vida, estaba la respuesta a todas las preguntas
la culminación de un viaje que había comenzado aquella tarde en la mansión Montero, cuando una diseñadora de interiores y un millonario herido se habían encontrado por primera vez. Si alguien les hubiera dicho entonces que ese encuentro profesional los conduciría a este momento de perfecta felicidad, probablemente no lo habrían creído. Pero ahí estaban, transformados por el amor que habían encontrado el uno en el otro, construyendo juntos un futuro que ninguno de los dos habría podido imaginar por separado. Una lágrima de pura felicidad rodó por la mejilla de Isabela mientras contemplaba a Alejandro y Sofía inclinados sobre el bebé, sus rostros iluminados por una alegría que trascendía palabras. En ese instante perfecto, todas las piezas encajaron, todas las dudas se disiparon, todos los miedos se desvanecieron. Y supo, con absoluta certeza, que incluso en sus momentos más oscuros, incluso cuando había creído que todo estaba perdido, el universo siempre había estado guiándola exactamente hacia este momento, hacia esta familia, hacia esta vida perfectamente imperfecta que ahora era suya. El pequeño Mateo Alejandro Montero Vega, ajeno a los pensamientos de su madre, a la admiración de su hermana y al orgullo de su padre, se limitó a bostezar y a acurrucarse más contra el pecho de Isabela, encontrando su lugar perfecto en el mundo desde el primer instante de su existencia. Afuera el sol de la tarde comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados que se filtraban por las ventanas de la habitación, envolviendo a la familia en una luz casi mágica. Un nuevo día terminaría pronto, pero para ellos era apenas el comienzo de una nueva aventura juntos.